Así damos paso a la conferencia magistral. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a esta prestigiosa Casa de Estudios y a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, lugar donde me desempeño profesionalmente desde hace unos años. Muy agradecida también de participar de estas jornadas de bioética, donde está bueno quizás en algún momento parar un segundo la dinámica de trabajo de todos los días y repensar estas situaciones, ¿no?, que nos invitan a pensar, a seguir avanzando y a tratar todos estos temas que tan interesantemente nos va a exponer ahora la doctora. Tengo el agrado de presentar a la doctora Paola Scarinzi de Del Bosco. La doctora es doctora en Filosofía por la Universidad degli Studi La Sapienza de Roma. Tiene una amplia trayectoria como docente en la Universidad Austral, en el IAE, en la Universidad Católica Argentina, el Colegio Cristóforo Colombo, Colegio Santa Inés y Colegio Santa María. Actualmente es presidente de la Academia Nacional de Educación. Tiene varias publicaciones realizadas y varias entrevistas y conferencias tanto en el país como en el exterior. La doctora nos va a hablar de la concepción de la persona humana, pero antes de adelantarnos en el tema, por ahí quería compartir algunas reflexiones, ¿sí? Mencionar que en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el año 2015, ya en el artículo 19 del Código Civil se habla de la persona humana, ¿no?, diciendo que la persona, ¿no?, se define el concepto de persona humana desde el momento de la concepción. A diferencia de la redacción que tenía el Código Civil anterior, el Código de Vélez, que hablaba de la concepción en el seno materno, la redacción actual habla de la concepción. Desde ese momento ya la persona es un sujeto de derecho, es persona que tiene todos los derechos y especial protección. Entonces, esto nos invita a repensar que hay posibilidades no solamente de la concepción intrauterina, sino también extrauterina, ¿sí? Y a partir de ahí analizar todos los derechos y prerrogativas que va a ir adquiriendo la persona como sujeto de derecho. Ahora sí, los invito a escuchar la exposición de la doctora. ¿Está? Sí. Bien, gracias por la presentación. Yo estoy acá con mi acompañante terapéutico, cada tanto verán que sacaré un pañuelo, porque, bueno, tengo una cosa típica de los inviernos. Voy a empezar por lo que voy a decir al final, así que al final lo voy a repetir. La condición humana es tal que solamente cuando tratamos al otro como un ser humano, es decir, como una persona, nosotros también manifestamos nuestro ser personas. Es decir, que una característica de los seres humanos es que el trato hacia el otro hace que manifestemos en eso nuestro carácter de personas. Esto lo digo porque vivimos en una cultura que se ha vuelto, en ese sentido, bastante confusa. Aparentemente, las personas son solamente si son aceptadas, si son deseadas, si son hábiles, si están en un rango de edad que hace pensar que esa vida vale la pena. Si no, se le retira el carácter de persona y no nos damos cuenta cómo esa cultura nos deshumaniza a nosotros también. Hay muchas definiciones, a mí me encantan las etimologías, pero confieso que la etimología de persona me complica un poco porque la palabra persona significa máscara, es el aparato a través del cual suena la voz del actor. Así que la persona en su primera acepción significa máscara y digamos, tiene un paralelo perfecto con el término griego prosopon, es decir, que hay un hablar a través, en la misma idea, y se definía con eso los distintos personajes que participaban de los dramas o de las comedias. No me gusta tanto, aunque entiendo que la idea va por el lado de cada persona es un poco su historia, ¿no? Al comienzo es la historia de quienes lo reciben, pero después a lo largo de la vida, cuando leen en mi currículum, digo, lógico que sea tan largo porque llevo bastante tiempo sobre el planeta, entonces en mi prosopon se está llenando de historia de otra gente, que hablo a través de la máscara de lo que soy, pero no me parece la terminología
mejor dicho, la etimología que nos ayude más a entender, porque sí entendemos el reconocimiento de cada uno como quien es con su historia, no la máscara, sino lo que representa a cada persona. Por ese lado podríamos ir. Así que fui a la clásica definición del siglo V, la definición de Boecio, soy yo que tengo que cambiar, truc, sustancia individual de la naturaleza racional. Bien, me había enamorado de los dibujitos, así que acá tienen un esquema, no me acuerdo más de cuál es, donde dividí en cuadros los términos. Recuerden que venimos de sustancia individual de naturaleza racional, y ahí tienen los 4 cuadrantes, y puse al lado de cada uno qué tipo de filosofía y por lo tanto de antropología se extrae cuando se niega alguno de los 4 aspectos que en su conjunto definen a la persona humana. Nosotros entendemos lo individual, pero es incompleto si no decimos que se trata de una sustancia individual, de alguien que es consistente, ¿no? Y cuando decimos de naturaleza racional, decimos que tiene un modo de ser estable en naturaleza, aquello con lo cual se nace, de ahí viene la palabra natura, que digamos tiene su contraparte en la cultura, y de naturaleza racional, que no solamente alude a la capacidad del pensamiento racional, sino que abre la puerta para entender que lo que hay de específico en los seres humanos sobresale respecto de lo que se ve. Es decir, vemos esto, pero el carácter racional espiritual de los seres humanos implica un ámbito de existencia que sobresale respecto de lo que tenemos enfrente. Lo digo así, podría decir que hay actitudes y acciones y capacidades humanas que lo demuestran. Yo creo que hice un esquema que es este, sí. Me encantó, yo en el Cristóforo Colombo di durante bastante tiempo clase de historia, porque mi título me habilitaba para eso, para la ley italiana. Siempre me gustó la historia. Me gustó, tenía que luchar con un texto que era muy positivista. Por ejemplo, bueno, por supuesto daba por descontado que la teoría del Big Bang, cuando yo le preguntaba a mis alumnos, ¿qué es el Big Bang? Una gran explosión. ¿Y qué explotó? Me decían la nada, y eso no le creaba ningún problema. Digo, así que donde no hay nada, ¡pum!, explota. Era medio raro. Pero había una imagen, como para decir, te hablo de todo, donde se veía un depósito de, ¿cómo se dice? Los restos de autos viejos, se dice bueno, no sé cómo se dice. Tiene un nombre propio donde tiran todas las carcasas de autos, y abajo decía, ¿qué viento huracanado puede obtener de esto un mundo ordenado? El autor del libro dice, mira, te di pie para que vos pudieras hablar. Digo, a ver, ¿cómo tendría que soplar el viento para que de carcasa de autos salieran autos enteros? Le daba como una pista, los chicos quedaban sin posibilidad de respuesta. Era como el Big Bang explota la nada, sopla el viento sobre lo desordenado y sale orden. Bueno, todas estas cuestiones quedaron en el aire. Pero sí el libro daba pistas, que son las que puse ahí, para entender que de los esqueletos de nuestros antepasados se pudieron recabar algunos datos llamativos. Por ejemplo, de golpe el aumento del volumen craneano, un aumento de 4 veces más, creo, en concomitancia con algunos de estos elementos que aparecen ahí. Por ejemplo, cerca de donde se encontraban estos restos óseos, se encontraban herramientas para hacer herramientas, que significa una planificación. Es verdad que los primates usan palos y que algunos pájaros tiran nueces para que se aplaste. Es verdad que hay una conducta que instrumentaliza algún elemento. Pero lo que sí es específicamente humano es la herramienta de segundo grado, digamos, que produce herramientas, con lo cual hay una planificación. Así que la naturaleza racional implica pensar y pensar por encima de esto que soy, de eso que soy frente, ¿no? La presencia de túmulos, es decir, de una forma de tumbas inclusive visible, no es solamente enterrar a los muertos, sino rendirle homenaje a través de una construcción. Puse también altares, están juntos, ¿no? La muerte, su momento sagrado, se dijo acá, y le corresponde una relación con el misterio divino, con Dios, con los dioses, ¿no? Y después, bueno, eso añadí yo. Se caracteriza el ser humano por no tener solo conductas pulsionales, como se da en los animales. Es decir, no hay animales que hacen
huelga de hambre. Bien, me van a decir, los perros cuando muere su amo puede ser que haya como un rechazo de la vida, pero no es una verdadera huelga de hambre, ¿no? Conocimiento reflexivo, sé que conozco, me conozco a mí mismo conociendo, esto es específicamente humano, de ahí podemos sacar la conciencia, y acá tengo un breve excursus científico. Hay un matemático, se llama Hofstadter, hijo de un premio Nobel en física, que ha sido educado en una visión absolutamente materialista de la vida. Todos somos grumos de energía, de distinto grado de densidad. Eso es lo que le han enseñado a él de chico. Creció, estudió matemáticas, decía él que no le daba para la física, pero sí para la matemática. Se enamoró de una chica, se casó con ella, tuvieron 3 hijos y de repente la mujer se murió. Y él ahí empezó a hacerse preguntas que antes no se había hecho. Todos éramos grumos de energía, pero resulta que se muere su mujer, que él amaba profundísimamente, y él sigue amándola, y eso no tiene sentido, porque los grumos de energía que la componían se disiparon. Entonces él empieza a preguntarse, ¿qué es? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo mío que reacciona frente a alguien que yo sé que es nada porque se disipó? Entonces empieza a hacer todo un razonamiento. El libro se titula Yo soy un extraño bucle. Bucle quiere decir algo que se piensa a sí mismo, eso es lo que él imaginó. El libro tiene 25 capítulos, durante 23 capítulos lucha contra el esquema mental que le ha dado su padre, la gente científica que lo rodea, y es que somos solamente energía, porque él cree que hay algo más, y su metáfora es que entrando en un negocio de de micrófonos, entonces se compra un reproductor de sonido y el hombre le dice, no lo uses acá, ¿por qué? Porque se acopla y puede romper todo. Él dice, ¿cómo puede ser que un aparato se acople con otro y produzca algo más grande que los dos? Él empezó a hacer ruido. Y ahí empezó a sacar fotos de fotos, filmados. Entonces ahí entendió que la conciencia es una especie de bucle. Yo reflexiono sobre mí mismo, en el caso de él, sobre mí misma, en el caso mío, y esto se va amplificando porque hay un conocimiento que va por encima de lo dado. Eso era lo que se aproxima, hasta que el capítulo 23 colapsa, ya no puede, no sé cómo decir, no puede con su genio, así que entiende, da una explicación que podríamos decir de tipo panteísta, es decir, que el amor sincero y profundísimo que tiene para con su mujer que se desvaneció, existe porque en el fondo formamos parte de la vida, que es una de las soluciones filosóficas de la antropología, y por lo tanto, cuando una parte desaparece, en el fondo el todo no se empobrece. Pero se lo cuento porque me llamó la atención que la conciencia vista desde el punto de vista de un científico le pudiese abrir ese espacio de una reflexión sobre nosotros mismos, que es muy buena, hasta que él tiene que rendir cuentas al esquema que él explica todo lo que hace, y ahí cae. Pero, por ejemplo, en ese mismo tema aparece la definición de Margaret Archer, que dice que el ser humano está constituido por un self-talk, una charla interior, que es el espacio en el cual yo ejerzo mi libertad. Y esto me pareció extraordinario, contra toda forma de masificación. Si yo mantengo mi self-talk, esta charla interior, yo sigo siendo dueña de mis actos. Entonces hay que preservarla y hay que fomentarla en nuestros hijos, bueno, en mi caso nietos o alumnos, porque es el espacio de donde se ejerce la libertad. Entonces nos escapamos de lo que se ve, porque hay algo dentro de nosotros que es mucho más que lo que simplemente se ve. De ahí salen los proyectos, las acciones solidarias, inclusive las acciones heroicas que van en contra de lo pulsional que sería preservar mi vida. Y uno cuando tiene hijos, digamos, yo decía que era pacifista en mis años mozos, hasta que dice, si alguien ataca a tus hijos, todavía no los tenía, pero ya sentía que me salían las ametralladoras de la mano. Alguien atacaba a mis hijos, estaba dispuesta a defenderlo, voy a decir, ¿no? Entonces, el heroísmo significa asumir un peligro que puede costarme la vida, como dice Unamuno, por el bien de muchos. Y eso sale de ahí, sale de este ser más que lo que se ve. Así que, si me permiten, vuelvo atrás para ver. Si frente a la substancia no hay tal cosa, estamos con un marco teórico del nihilismo. En realidad nada existe, o por lo menos no es que nada existe. Nada de lo que existe tiene sentido. Nada, ningún sentido. El sentido es solamente superficial.
dice nihilista, es como una red que atrapa los fenómenos, si quiere utilizarlos o un poco comprenderlo, pero en realidad también la red es totalmente prefabricada, ficticia, no capta nada sustancial, porque no hay tal cosa como la sustancia, hay apariencia, pero no hay sustancia. Por otro lado, el que va en contra de lo individual apunta a un monismo. No somos más que, esto lo diría Hegel, somos momento consciente de la idea que se hace espíritu, que es la totalidad de lo que existe. Da escalofríos y hasta diría que puede ser atractivo, porque sobre todo para gente que se dedica a filosofía, tener un punto de vista total es irrenunciable. Si yo supiera que mi pensarme implica que esté conectada con la totalidad de todo lo que existe, y sería un poco difícil que dijera, no quiero ese punto de vista, es un punto de vista muy especial, pero lo pagaría con mi individualidad. Yo no sería yo, sería una parte superficial y efímera de la totalidad. Veremos eso de efímero. Finalmente, naturaleza. El que rechaza la idea que hay una naturaleza, en el fondo apunta a una posibilidad de construir los sentidos y los valores desde el material previo y fabricarlo inclusive de forma alternativa, ¿no? Yo acabo de leer mucho sobre quimeras, la mezcla entre, por ejemplo, embriones humanos y partes de animales, o al revés, la implantación, se dice así, en animales de órganos humanos para que produzcan, para que los curen o cosas por el estilo, que es una cosa muy complicada porque si esto sigue, podríamos estar produciendo unos seres que no son ni animales ni humanos, ¿no? Entonces crearíamos un desorden por el lado de no respetar la naturaleza de cada uno. Y finalmente, lo racional implica que hay un sentido de lo que yo veo las cosas, como se dice, las ordeno por semejanza y por contrarios, digamos, y entonces armo un esquema que me permite captar su sentido, mientras que si pienso que todo es materia, ese sentido de nuevo es un sentido superficial, probablemente remitido a mi posibilidad de utilización de lo que hay frente a mí y que no implica de mi parte ninguna forma de respeto. Como no quiero marearlo, pero yo puse un montón de autores y los explico rápido, no es que tienen que leer todos. Puse al primero, que es Karl Marx, lo habrán oído nombrar todos, es un autor que perteneció completamente al siglo XIX, a pesar que sus ideas brotaron y se hicieron historia en el siglo XX, y quizás nosotros tenemos todavía coletazo, ¿no?, de una idea que era muy atractiva, porque partiendo de Hegel, que presenta este monismo, de la historia que acontece por tesis, antítesis y síntesis, y por lo tanto que es en cierto modo predictible, yo sabré lo que pasará, y eso es un esquema científico. Él aplica esa idea de Hegel a la sociedad, diciendo que la sociedad está llena de contradicciones. Entonces la tesis era, pongamos, el capitalismo, la antítesis era el proletariado y la síntesis era una sociedad sin clases, en donde cada uno fuera al mismo tiempo unido con los demás y dueño de los medios de producción sin necesidad de explotación, porque no sería necesario ganar. ¿Cuál es nuestra ventaja frente a Marx? Que nosotros hemos visto lo que pasa, hemos visto países que por 2 o 3 generaciones han vivido esto que parecía, él no quería que lo llamaran utopía, decía que era socialismo científico, es decir, un proyecto científico de sociedad armado sobre la idea de la superación de las contradicciones, y hemos visto que las contradicciones vuelven a emerger, que las clases sociales tendrán otro nombre pero se vuelven a formar, y que la injusticia sigue existiendo inclusive en estos lugares que tenían que ser súper justos, porque no habría, digamos, diferencias en cuanto al poder adquisitivo o en cuanto al rango, ¿no? Entonces, pero yo extraje de Marx un texto juvenil del 1844, se llama Los manuscritos económicos filosóficos juveniles, que hace una definición del hombre. Después no vuelve sobre el tema. Trato de leerlo, igual lo recuerdo. El individuo es un ser social. La muerte parece ser una dura victoria del género, entendido como género humano, aclaro, del género sobre el individuo y contradice la unión de ambos. Pero el individuo determinado es solo un ser genérico determinado. El género humano se determina, esa era la idea, se hace concreto en un punto,
Pero claro, ese punto es efímero, así que es mortal y como tal, mortal. Así que para Marx, cada ser humano, el individuo humano, no es más que un ser salido de la totalidad del género humano y como tal destinado a morir y hasta diríamos con poca importancia propia, porque si no es una sustancia, si no tiene todas las otras características, daría la impresión de que, dado que es mortal, también puede ser eliminado. Él no lo dice así, pero sí lo hacen quienes lo siguen. Y yo elegí elegí un autor que ha vivido toda su vida en el régimen cubano, perdiendo totalmente fe en la posibilidad de que éste construya una sociedad más justa, que es Leonardo Padura. Y me voy a dedicar brevemente, yo puse telelámina, pero no se la leo de las tres, quédense tranquilos, un libro que me pareció interesantísimo, una novela titulada El hombre que amaba a los perros, que tiene una parte de autoficción, porque Padura está dentro de la novela con otro nombre, es un escritor que se ha, no sé cómo decir, decepcionado de la revolución y está recluido en un pueblito y en una casucha muy sencilla, ya casi no escribe, porque se dio cuenta que hay que estar dentro del partido. Y ahí se encuentra con un hombre que paseaba unos perros rusos y que no es nada menos que Mercader, el que atentó contra la vida de Trotsky, lo mató en México, y que bueno, después de hacer 15 años de cárcel, lo liberaron y como su madre había nacido en Cuba, él va a Cuba. No tengo idea si esto es histórico. Que la madre había nacido en Cuba, sí, seguro. Que hizo 15 años de cárcel también es seguro. Y entonces simplemente voy a subrayar, ya me di cuenta que no puedo leer desde acá. Así que dice, en el fondo dice que este deseo, puedo leer ahí, perdón, la vida de 1, 10, 100, 1000 hombres pueden y hasta deben ser devoradas si el torbellino social así lo reclama para alcanzar sus fines transformadores. Pues el sacrificio individual es muchas veces la leña que se quema para la pira de la revolución. No lo dice Padura, lo dice uno de los personajes, lo dice Trotsky. Entonces Trotsky, que fue víctima de Stalin, pero él había hecho la revolución, no solamente, sino que atacar a los parientes de la gente que hacía paros, era una técnica que después han usado con él. Había un grupo de obreros y pescadores y marineros que se habían amutinado en un determinado lugar, estoy hablando del comienzo de la revolución, y Trotsky descubre que apretando a sus parientes, hijos, hermanos, etcétera, la gente desistía de su acción de fuerza. Después los mataba a ellos también, quiero decir, ¿no? Porque la leña que hace arder este gran movimiento revolucionario son las mismas personas que antes hemos visto que Marx decía que están destinadas a la muerte, que son efímeros. Lo digo con entusiasmo, quiero decir, o con énfasis, porque esto ha sucedido en la historia y todos ustedes, sobre todo la gente joven, debe sentirse afortunada de saber que cuando una idea filosófica se plasma en la realidad, los pequeños errores, los desvíos del comienzo se hacen enormes en la realidad. Entonces, la frase de Marx, al comienzo uno quizás no percibe cuán abyecta es, diciendo que el hombre es mortal, porque sabemos que es mortal, pero lo presenta de manera tal que el hombre no es más que esta punta derivada del género humano, destinada por eso a morir. Otro texto, con su fanatismo de obcecado y con su complejo de ser histórico, se creía que existieran las tragedias personales, sino solo, hago gimnasia para eso, sino solo los cambios de etapas sociales y suprahumanas. ¿Y las personas qué? Esto sí lo dice Padura. ¿Alguno de ellos pensó alguna vez en las personas? Por eso me gustó el texto, porque Padura, vivido y criado dentro de una cultura y dentro de un tipo de educación que lo que quería hacer era preparar a la humanidad del futuro, en algún momento se revela porque ve que los que crearon la revolución, para hacerlo, destruyeron vidas humanas. Entonces, no eran personas para ellos. No eran más que el individuo que sobresalía porque se había separado de la totalidad del género humano. Entonces, en primer caso, Marx habla del ser humano como un ser que no es una sustancia individual, sino simplemente la manifestación parcial y por lo tanto mortal del género humano. Esto adhiere perfectamente a la filosofía de Hegel, pero traducida
en términos concretos y por lo tanto más fáciles de entender. Quiero decir, Hegel uno lo lee, se quiere morir. Yo me acuerdo que leía 4 párrafos y me conciliaba el sueño inmediatamente. No tenía en fin, en la mesita de luz. Bien, entonces, el primer autor es este, puse uno más. Bien, finalmente viene Burrus Friedrich Skinner. El libro se titula, es un título bastante inquietante porque dice Más allá de la libertad y de la dignidad. Él cree que no todos los seres humanos son personas, que esta idea de atribuirle a todos el ser personas, en el fondo es una exageración sin bases, una exageración que no alcanza a hacernos entender las situaciones distintas de las personas. Dice, si en la naturaleza misma del proceso científico está el hecho de que las funciones del hombre autónomo van siendo sustituidas una tras otra, conforme, bueno, no, pero este texto es para decir que lo que yo dije de extraordinario del hombre lo hacen las máquinas. Hoy día diríamos la inteligencia artificial. ¿Qué problema hay? Un ser de naturaleza racional, sí, la inteligencia artificial imita, e inclusive en algunos casos mejor. Tengo algunos alumnos que me han entregado unos trabajos muy bien escritos, sospechosamente bien escritos. Este autor que se inscribe en la corriente, dale. No, nadie, bueno, nada, no reconozco a ninguno presentes acá, salvo algunos buenos. Bien, entonces el segundo texto, más centrado en el tema, reconocemos la valía o dignidad de una persona cuando elogiamos lo que ha hecho. El grado de elogio es inversamente proporcional a la claridad de la causa de su conducta. Si no entendemos por qué una persona actúa como lo hace, entonces le atribuimos su conducta a él mismo. Admiramos a las personas en la medida en que no podemos explicar lo que hacen. Es decir, hablamos de dignidad humana porque no sabemos todas las causas de las acciones de las personas. En el fondo, es una burbuja. La gente hace cosas estupendas, maravillosas, sorprendentes, porque todavía no hemos remontado a las causas materiales, concomitantes, que explican esa conducta y por eso se la atribuimos a la presencia del espíritu. No lo dice él, pero la dignidad sería, en el fondo, decir que los seres humanos tienen algo que no lo explica la anatomía, ¿no? Ni la psicología. Peter Singer es un australiano, conocido por acusar de especismo a quienes prefieren a la especie humana respecto a los animales. Supongo que debe ser vegetariano, me imagino. No lo digo en broma, lo digo en serio, porque el hecho de que consumimos proteínas de origen animal, lo hacen otros animales también, implicaría que nos sentimos superiores a los otros seres vivos, y él en cambio cree reconocer una igualdad de valor, ¿no? Tanto que cuando se experimentan fármacos nuevos que pueden tener efectos tremendos, inclusive de dolor y de muerte, en animales, él dice que sería mejor experimentar con seres humanos en determinada fase que él considera ya no de persona plena, por ejemplo, coma profundo, parálisis cerebral, etcétera, etcétera. En ese caso, el testeo de remedio, digamos, de fármacos nuevos, salvaría a los animales que sí sienten, porque utilizaría un soporte de seres que lo reconocemos humanos por su morfología, pero que no son personas y por lo tanto no tendrían la dignidad que nos frena a experimentar con seres vivos, seres humanos. Acá lo dice Tristram Engelhardt, contemporáneo nuestro, que dice: lo que distingue a las personas es su capacidad de ser autoconscientes, racionales y susceptibles de merecer culpas o alabanzas. Por lo tanto, un feto no lo sería, porque un feto es previo a esto, porque esto es parte del desarrollo, ¿no? Por otro lado, no todos los humanos son personas, no todos los humanos son autoconscientes, racionales, capaces de concebir la posibilidad de culpar o alabar. Los fetos, los infantes, los retrasados mentales profundos y los que se encuentran en coma irreversible son ejemplos de seres humanos que no son personas, son miembros de la especie humana, pero no tienen en y por sí mismos un lugar en la comunidad moral secular. Es un texto tremendo, absolutamente contemporáneo. Claro que nosotros sabemos que en la historia ha habido maltrato, abuso e injusticias inenarrables. Por ejemplo, parece que un rey de Francia, me sale Francisco II, pero no estoy segura,
en un accidente de caza recibió un flechazo en un ojo. Entonces, como los médicos no sabían si podían sacar la flecha sin matarlo, trajeron a 4 esclavos, le clavaron la flecha, le abrieron la cabeza para ver qué órganos hería, cómo hacer para... Después Francisco II en tanta espera se murió, quiero decir, él también, ¿no? Pero se concebía que alguien, el rey vale, es una persona digna, etcétera, pero el esclavo no. Entonces se le puede abrir la cabeza, no sé, no quiero ir, no me imagino que lo hayan anestesiado porque todo eso no existía. Pero para decirle, no hay que ir tan atrás para encontrar aberraciones. Ni les cuento, bueno, lo que está sucediendo ahora todavía, la Franja de Gaza y todo el fenómeno bélicos, y anteriormente la Segunda Guerra Mundial, pero todo foco de guerra en cualquier lado significa desconocer sistemáticamente la presencia de personas y desconocer su dignidad intrínseca, más allá de que sea autoconsciente, racional, neuro igual, ¿no? Entonces, nos plantamos acá frente a una decisión nuestra, que es la construcción de un mundo, lo dije al comienzo y lo repito ahora, donde nosotros que estamos vivos, conscientes, etcétera, le reconocemos a los otros, inclusive en condiciones distintas, su carácter de persona y los tratamos en forma adecuada. Eso es lo que manifiesta nuestra humanidad, porque el trato aberrante, por supuesto que hace sufrir a la víctima, pero también manifiesta una deshumanización del torturador, del acosador, ¿no? O sea, claramente no es humano aquel que trata al otro de una manera inhumana. Gianni Vattimo dice, ha sido, sido criado como cristiano católico hasta los 22 años, o un poco más, después perdió la fe, pero le quedó como un resabio, ¿no? Entonces dice, parafraseando dicho que circulaba hace tiempo, se podría comenzar esta discusión sobre el humanismo reconociendo que en el mundo contemporáneo Dios ha muerto, pero el hombre no la pasa demasiado bien. Diciendo, él tiene varias fases, ¿no? Pero se da cuenta que la idea de Dios y la de la persona humana con su dignidad intrínseca tienen un nexo mucho mayor que lo que la posmodernidad le quiere atribuir. La posmodernidad, siguiéndolo a Nietzsche un poco, Dios ha muerto, pensaba que el hombre se libera de Dios y es mucho más libre y autónomo. Pero Vattimo, y con una gran honestidad intelectual, hace ver que la pérdida de una referencia más elevada que nosotros, que justifica nuestra existencia, le da sentido inclusive en aquellos que no pueden ejercer plenamente su humanidad por patologías o por su fase de desarrollo. Si desaparece esa referencia profunda que nos hace interpretar a cada persona como imagen y semejanza de Dios, desaparece también eso, ¿no? Ese valor. Entonces, es solo un dicho, pero también algo más, ya que en el fondo recoge y señala la diferencia que opone el ateísmo contemporáneo al ateísmo clásico, expresado por Feuerbach. En el fondo, Feuerbach deja toda la estantería, saca a Dios y dice que Dios es Dios que el hombre es Dios para el hombre, pero deja todo igual, los hombres valen, etcétera, ¿no? Entonces, la posmodernidad va más a fondo, no hay Dios, entonces nosotros no valemos. La diferencia consiste precisamente en el hecho macroscópico de que la negación de Dios o la admisión de su muerte no puede dar lugar hoy a una reapropiación por parte del hombre de una esencia suya alienada en el ídolo de lo divino. Mucha obra apologética continúa extrayendo precisamente de aquí, de manera implícita o explícita, uno de sus argumentos contra el ateísmo. Vattimo tiene sus periodos hay un periodo después que muere una persona muy cercana a él recupera la fe, no con todos los dogmas, pero sí se nota que de nuevo cree en Dios, después, bueno, lo pierde de nuevo. Sí, en fin, tiene como avatares, periodos sucesivos. Pero este texto es un texto honesto intelectualmente, porque él se da cuenta de que lo que sostiene a la persona, en el fondo, es la referencia a algo más elevado, más elevado. Por supuesto que la gente, que no todas las personas tienen una fe en Dios, eso lo entiendo, conozco muchísimos, y hay muchos que reconocen en el ser humano un modo de ser específico, ¿no? Entonces, en el fondo reconoce a la persona. Pero detrás palpita quizás esta última justificación, y es que el ser humano ha sido puesto en la tierra, en existencia, por un designio que lo supera por completo. Empezaron hoy diciendo que todos buscamos sentido, y esto es cierto. Inclusive las personas que no tienen una referencia religiosa se preguntan
por el sentido de las cosas, se lo preguntan a veces dolorosamente. Y yo una vez escuché en un colectivo una conversación que me resultó interesantísima. Cuando me callo, escucho, quiero decir, ¿no? Había un padre con una hija de unos 6 años que decía, sí, el gatito se murió, pero está bueno porque lo pusimos debajo de la tierra, del árbol, los gusanos y los bichitos se van a comer toda su sustancia, y esa sustancia vuelve al árbol en forma de hojas. Y ella le preguntó, ¿y nosotros? Y nosotros también. Es decir, que buscamos un sentido. Si no somos nada, necesitamos estar, no sé cómo explicar, volver a ser absorbido por la vida. Eso es lo que permite que uno soporte su finitud si no tiene una referencia diferente a lo meramente natural. Me impresionó porque el padre lo decía con gran esfuerzo, tratando de convencer a su hija que esta perspectiva de no ser inmortales, que es muy dura de decir, tuviera como un, ¿cómo se dice?, soft ending, es decir, que en el fondo pudiera ser soportada buenamente en la idea de una totalidad a la que uno vuelve a pertenecer. ¿Contra qué va eso? De nuevo vamos a nuestro esquema inicial. Va contra la idea, por ejemplo, de una existencia individual marcada por el tiempo. Porque si somos solamente un momento de visibilidad de alguien que pertenece a la totalidad, nuestra individualidad es muy frágil. No somos sustancia, ¿no? Somos manifestación, sí, podría decir, epidérmica de una existencia total que nos supera por todos lados. Pero esta vida, esta aparición concreta con su historia, no tendría consistencia. Me consuela porque sé que soy mortal, pero por otra parte significa la pérdida completa de todo lo que soy, de todo lo que voy haciendo, de todo lo que recuerdo, de lo que otras personas añaden a mi existencia. Bueno, esto lo voy a saltear. Acá puse por último a John Gray, un inglés, que en el fondo, que es un descreído, pero no sé cómo explicarles, profesional, pero el texto es durísimo. Dice, la contemplación sin Dios es una condición más radical y efímera, un alivio temporal en este mundo tan excesivamente humano, sin nada concreto en mente. En la mayoría de las tradiciones, la vida contemplativa ofrece la promesa de la redención de la condición humana. En el cristianismo, el fin de la tragedia y un vistazo a la Divina Comedia. En el panteísmo de Jeffers, la erradicación del yo en una unidad en éxtasis. En el misticismo sin Dios, no puede escapar del carácter definitivo de la tragedia ni hacer que la belleza sea eterna. No hay redención de la condición humana, pero no hay necesidad de redención. No lo dijo en su lecho de muerte, pero quiero decir, ese es su planteo, un planteo coherente, no hay nada que explique, esto sería su planteo. Había que preguntarle, pero bueno, puede ser que él se mantenga firme en eso, pero nosotros, volviendo a la idea de la persona, volvemos al esquema, consideramos que ser persona significa ser un ser individual, especial, que sobresale respecto de los otros seres vivientes. Por supuesto que participamos en lo corpóreo con la vida animal, hay en nosotros vida animal, pero esa vida animal es superada, lo decía Aristóteles, por un aspecto espiritual. La forma humana sobresale respecto de la materia. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos en muchísimas manifestaciones. Y todo lo que trabajan en salud lo ven muy concretamente. Decía, había un texto lindísimo, ya me voy a acordar de quién es, que decía que frente a la pérdida de esperanzas, las esperanzas concretas de curación, muchas veces, era Víctor Frankl, muchas veces aparece de nuevo la esperanza con mayúscula, que es la certeza de un bien futuro a los ojos de quien sabe que esto se termina. Extraordinario, sí. Pierdo las esperanzas de continuar, ¿no?, esta vida que conozco, pero entonces surge la esperanza como una certeza de que todo esto que me ha acontecido cruzando mi vida con la vida de otras personas tiene una persistencia más allá de esta vida que conocemos. Por supuesto que acá le estoy expresando lo que yo creo, pero parto de experiencia concreta con las personas que muchas veces, frente al dolor más profundo, se abren a una existencia más perfecta. La ven, la viven, y entonces entienden que cada persona es para cada otra persona un gran desafío de vivir una existencia que signifique reconocer al otro como hermano, reconocer en el otro este sello, que para los creyentes es un sello divino,
de que ser persona significa estar en este mundo de una manera muy especial. Quien trabaja en temas de enfermedad o de discapacidad lo tiene todavía más claro. Y es un planteo también heroico, porque va a contrapelo de una cultura eficientista que se siente muy segura de eliminar las partes inútiles, ¿no?, de la humanidad. En fin, me empieza a interesar eso de la eliminación de los viejos, porque hacen gastar plata. Por la duda no voy al médico, así por lo menos mi obra social no va a decir que le hago gastar, ¿no? Pero entiende lo que quiero decir. Sí, promover la eutanasia, porque en el fondo es un gran ahorro para el Estado, y como Europa se está volviendo muy vieja, pocos nacimientos y gente longeva, mi mamá tiene 103 años, por ejemplo, mi papá murió a los 95, es decir, gente que vive mucho tiempo y que sale plata, entonces la eutanasia es un recorte racional de vidas que ya no tiene sentido. ¿Qué le da sentido a la vida de una persona? Recuerdo una frase extraordinaria de alguien que decía, sí, ya sé que ella no sabe que yo soy, pero yo sé quién es ella. A mí me pasa ahora cuando visito a mi mamá. No sé si sabe quién soy, creo que no reconoce mi voz tampoco, pero yo sé que ella es mi madre. Yo le pongo inyecciones y digo, perdón, mamá, vos me pusiste a mí, así que es mi momento de desquitarme. Quiero decir, el ser persona, esta es una maldad, que el ser persona siempre es frente a una mirada amorosa. Para los creyentes, toda persona existe frente a la mirada amorosa de Dios, pero nosotros, uno frente a otro, también existimos y tenemos sentido frente a quienes nos aman y hacemos que quienes amamos también tengan sentido frente a nuestra existencia. Este es el desafío. Leí hace muy poco un texto, que me olvidé traer, de un rabino Heschel, que vivió en el siglo XX y fue un gran maestro humanista, con enormes coincidencias con lo que es la antropología cristiana. Y él dice que ser imagen de Dios significa que cada ser humano es responsable de todos los demás seres humanos. No hay cuando se dice individuo no significa autonomía, significa conexión. Y un caso concreto de esto es que nadie sabe quién es si no es frente a otro, ¿no? Nuestra identidad, quiénes somos, es otro que nos dice. Y eso se mantiene. Y el diálogo se hace a través de un idioma aprendido. Y mis talentos es otro que lo reconoce. Yo lo desarrollo, pero son reconocidos por otro. Y la autoestima es una estima que es apuntalada desde afuera, ¿no? Los chicos con poca autoestima no han sido estimulados en creer que son capaces en el ámbito en el que se educan. Así que yo vi a alguien que oscilaba con el tema que yo existo frente a la mirada de otro, pero esto te lo puedo subrayar. Nosotros sabemos quiénes somos frente a otro. En forma solitaria nadie sabe quién es. Desde nuestro nombre, desde el idioma que hablamos, las historias que vamos acumulando, la vida de las personas es una vida interpersonal. Siempre es una vida interpersonal. Por supuesto que hay gente que vive sola. Me acuerdo que tengo un amigo que tiene un tío ermitaño. De hecho, como se dice, los ermitaños no es que conocen mucha gente, ¿no? Justamente por esa decisión. Pero yo le pregunté, ¿cómo es un ermitaño? No me lo puedo imaginar. Ah, dice, es la persona más dulce que te pueden imaginar. El del pueblo sube al éremo y se va a rezar, qué sé yo, y cuando vuelve al pueblo dice, ¿cómo está tu sobrina? ¿Cómo está tu padre? Es decir, de todas las personas por las cuales había rezado, las había tenido muy en mente. Quiere decir que, en este caso concreto, el ermitaño no era por odio a la gente, sino por un llamado muy particular a la contemplación y a la vida monástica, entendiendo ese monástica por el monos, por cierta soledad, ¿no? Pero los seres humanos somos seres que vivimos de forma interpersonal. ¿Cuál es el desafío de hoy? El desafío de hoy, que digo yo es profético porque es contracultural, es recordar a un mundo que lo está olvidando el carácter de dignidad completa de las personas en toda la fase de desarrollo. Uso solamente esta última etimología, porque eso no me la puedo, como se dice, no la puedo dejar de lado, que es así. La palabra después sé que lo trabajarán con Rafael. Dignitas, valor, mérito, honor. La misma raíz que decor, conveniente, o decente, por ejemplo, ser justo, ser conveniente. Deignuai, honrar, saludar, homenajear, o dejomai, dos verbos con una raíz parecida, aceptar, recibir, acoger amistosamente. Entonces, honrar, acoger, saludar,
Todos, como racimo de términos. Los verbos derivan de una raíz del antiguo indoeuropeo, dek, extender las manos hacia adelante, y daknoti, honrar, ¿no? Vieron que hay como un gesto. Entonces, la dignidad de la otra persona me merece un gesto de reconocimiento pleno, y hasta diría, me presenta su carácter sagrado, por eso puedo honrar la dignidad de la persona. Está presente, bueno, eso ya lo puse abajo, lo pueden leer, así que reconocernos como personas significa reconocernos mutuamente nuestra dignidad. Y siempre hay uno que comienza, es decir, el adulto a cargo es el que reconoce la dignidad de los que son pequeños a su cuidado. El adulto a cargo es también quien reconoce la dignidad de la persona que muere, que no puede reclamar, porque reconoce que hay algo sagrado, es decir, que se escapa de la manipulación humana, inclusive en las personas en el final de su vida. Cuando son pequeños, dentro del vientre de la madre, recién nacidos, con o sin patologías, a lo largo de toda la vida, con sin patologías, antipáticos y simpáticos, del mismo signo político, signo contrario, todas las personas son dignas. Y concluyo con... Esperen un segundo que miro en mi teléfono. Sí, concluyo con esto. Este texto es de Dignitas Infinita, esta declaración de la Doctrina para la Fe, que fue publicada en abril de este año. Dice, todo esto nos lleva a reconocer la posibilidad de una cuádruple distinción del concepto de dignidad. Dignidad ontológica, por lo que somos, dignidad moral, por lo que hacemos, dignidad social, reconocimiento y espacio dentro del contexto, y finalmente dignidad existencial. Algunas las honramos, otras no, ¿no? Quiero decir, el sentido más importante de la dignidad es la dignidad permanece como se ha argumentado hasta ahora, no puedo llegar ahí, en el vinculado a la dignidad ontológica que corresponde a la persona por el mero hecho de existir. Bien, ya en mi contorsión ya se termina la cámara. ¿Por qué me interesa que sean 4? Porque probablemente Nicolás Laferrière desarrolle alguna, pero nosotros, por lo menos en esta presentación antropológica, nos quedamos con la idea de que la dignidad es inherente al hecho de ser persona, en cualquiera de sus fases de desarrollo. El reconocimiento de que merece nuestro respeto y por lo tanto merece también nuestro cuidado, y que la vida del que cuida y del que respeta, no sé cómo decir, se llena de sentido por ese gesto de cuidar, ¿no? Termino diciendo un último concepto. Encontré en un autor que nada que ver conmigo, Escuela de Frankfurt, que él habla de una de una responsabilidad no recíproca. Es un esquema racional de cuidado recíprocos, es Hans Jonas. Dice que hay un solo ejemplo en la naturaleza de responsabilidad no recíproca, que es el del padre hacia el hijo. Porque el padre es responsable del hijo, pero no viceversa. Por supuesto, mis hijos me miraron y dijeron, ahora, después verás, tiene razón, esto, Hans Jonas se ve que era muy joven, todavía no lo había pensado. Pero piensen ustedes que hay asimetrías en el cuidado y en el reconocimiento del otro, las hay, pero eso no quita nada al valor de cada persona, simplemente a la acción de uno sobre otros, que son causadas y se apoyan y se justifican por el valor intrínseco de cada persona, sea cual fuere su situación y su capacidad. Muchas gracias. Bueno, digamos, su cálida presencia fue tal que no me soné la nariz ni una sola vez. Eso. Me empezó a circular la sangre. Me hace preguntas. Muchas gracias, doctora, por la exposición, brillante. Sí me quedo pensando esto último que dijo con respecto a al reconocimiento de la dignidad de la persona, para los que creemos en Dios y defendemos el inicio de la vida desde su comienzo. Entendemos que, bueno, esto se da desde la concepción, más allá de que el concepto persona humana, ¿no? Lleva un desarrollo que involucra varias disciplinas, la biología, la teología, la sociología, la psicología. En ese desarrollo que va a hacer la persona desde el momento de la concepción, bueno, va a ir formándose precisamente como persona, como ser de relación, que era lo que usted nos comentaba, ¿no? Sobre todo de los autores que citó de Padura, por ejemplo. Damos
convoco al auditorio si tiene alguna pregunta para formular a la doctora. Gracias. Buenos días y gracias por la presentación. Fantástica, genial. Sí, una pregunta y una consulta y una inquietud. Es cierto y creo que todos estamos convencidos de que quienes estamos aquí somos personas. No obstante, puede pasar que cuando entramos en alguna etapa de formación técnica, científica, de diferentes profesiones, puede pasar que al ser humano lo podemos objetivizar, ¿no? O podemos transformar, digo, a una persona en un objeto de estudio. Y eso puede conllevar quizás a que sin querer perdamos el reconocimiento del otro como persona. Incluso en un comité de bioética, en un equipo de trabajo, se puede dar esta situación sin querer. Frente a esa experiencia, ¿sí?, que quizás nos ha pasado, nos podría pasar, ¿qué tips nos puedes tener o recordar o para tener presente para que en cada situación, en cada contexto, en un momento de formación o desarrollo profesional, digo, podamos conservar, ampliar y compartir, digo, esta nota de reconocer al otro siendo una persona? Bueno, muy buena pregunta. Mientras hablabas, me acordé que escuché en la sala de espera de un consultorio odontológico que la secretaria le decía, después tenés un tercer molar. Es decir, yo le tengo miedo al dentista, pero en fin, que alguien sea un tercer molar me parecía, como decir, una objetivación extrema, porque ni siquiera era... Bueno, entonces sí, puede ser una tendencia. Algunos dicen que muchas veces lo que intervienen médicamente o lo que sea en las dolencias de otra persona deben cortar su reacción afectiva, como si fuera un cirujano que le tiembla la mano, mirá, le voy a cortar la panza y le tiembla la mano, qué sé yo, no sé cómo harán. Tiene que como enfriar, por eso quizás ponen el campo para que se vea solo el lugar que tienen que cortar y no toda la persona, pero ahora, eso puede ser que uno logre hacerlo. Por ejemplo, qué sé yo, un chico se abre la cabeza, sé que tengo que secarla bien, mirar si es para coser. Alguna vez se usaba la gotita, ahora creo que no se usa más, es un horror la gotita, ¿no? Sin embargo, la he usado y funciona. Entonces, quiero decir, pero uno se enfría, pero eso no significa que me deshumanizo. Yo puedo enfriarme para que mi función cumpla con su objetivo, pero queda siempre la libertad de una vinculación personal, no solo de los médicos, enfermeros, sino de toda relación humana, toda relación humana. Es un desgaste, por supuesto. Uno quisiera moverse entre la gente cuando está apurado sin reconocer que nadie es humano. Por ejemplo, no sé, le pasará cuando ven personas tiradas en la calle, ¿no? Que uno, no sé cómo explicar, sí, a veces miramos con compasión, pero es difícil que uno se acerque. Esto ya lo conté, perdón para quien lo escuche una segunda vez, que era cerca de Navidad y había un tipo tirado en una ochava en la calle, en la avenida Las Heras. Entonces pasé, yo, tipo ojo de Sherlock Holmes, vi que tenía un frasquito que decía decolorante para el pelo al lado. Estaba tapado con una campera. Digo, este se habrá suicidado, no sé, pobre. Cuando caminé un poquito y dije, uy, alguien tendría que venir a ver qué le pasa. Después dije, yo soy alguien, así que me obligué, el self-talk me obligó a volver atrás y entonces le toqué una pierna, no sé qué, una parte de su cuerpo. Y le dije, señor, ¿todo bien? ¿Necesita algo? Ahí se saca la campera, me mira así, era un hombre de unos 50 años, grosso modo, y me dice, no sé, en un inglés muy particular, money for home. Bueno, yo no tenía mucha plata porque estaba yendo a un banelco justamente a saqué algo de lo que tenía, y ahí me agarró la mano, que medio me asusté, y me dijo, your name. Cosa que no pude pensar en otra cosa en todo el día, porque yo le tendría que haberle preguntado en yours, qué sé yo. Yo le di mi nombre, pero no le pregunté el de él, porque en el fondo estaba solicitando un trato humano. Y yo no se lo había dado, porque solo tirarle la plata ahí no es suficiente. Bien, entonces, la posibilidad del trato humano está siempre latente, está siempre a nuestro alcance. Es un esfuerzo. Hay gente que saluda. Tengo una amiga que no tiene mucha plata y cuando le piden plata dice, mira, no tengo nada, pero te doy un caramelo que lo tengo siempre en el bolsillo para cuando me piden. Es un trato humano. Yo te reconozco como humano.
Hay una película, Avatar, donde hay una población azul que son más altos que los humanos y que son muy amables. Y ellos tienen un saludo que dice, yo te veo acá delante de mí, ¿no? El saludo es reconocimiento de tu humanidad. Bueno, no sé cómo se llamarán, ¿no? Entonces, quiere decir, hay en nosotros esa posibilidad. Como podemos reflexionar, y esto es un lujo, bueno, esta puede emerger al nivel del trato con las demás personas y podemos ser nosotros los que comiencen esa reacción positiva. Nosotros somos una reserva positiva de humanidad en la medida en que ejercemos plenamente nuestra humanidad. Así que muchas gracias por la pregunta. Bueno, exclamen entonces, no pregunten. ¿Qué faltó? ¿Qué hubieran deseado y que yo no dije? Prometo no hablar 40 minutos más, ¿no? Ahí hay una mano, dos manos. Y 3 manos. Gracias. Excelente la conferencia. Muchas gracias. La pregunta es concreta. ¿El embrión no implantado que tiene vida es persona? Yo no lo dudo ni un minuto, ni un minuto. Y recuerdo que alguna vez se dijo a las clínicas que producían embriones que estaban, digamos, que estaban haciendo una forma de cierta violencia, porque muchas de estas personas humanas no iban a poder seguir viviendo, dado que no estaban en el lugar confortable, natural, que había sido previsto para esa fase de desarrollo. No tengo duda de que se trata de personas. Nos cuesta mucho verlo, pero por eso no pueden ser seccionados, quimerizados, ni nada por el estilo, porque sería crasamente en contra de su carácter de persona humana, ¿no? Gracias. Gracias. Vi 2 manos levantadas ahí. Si nadie se arrepintió mientras tanto. Buenas tardes. Le felicito, excelente participación de su parte. Una de las cosas que se ha hablado es en cuanto a la creación y una cosa muy importante que hemos recordado sobre la eutanasia. Yo le pregunto a usted, porque siempre me he preguntado y hemos escuchado, y me imagino que muchos nos hemos preguntado, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces, esto es importante porque si usted estaba hablando sobre las personas, en su caso, su familiar, que tuvieron 103 años, 95 años, y recordemos que el área europea... Che, qué buena memoria, ¿eh? Sí, el área europea realmente toman estas personas como que realmente no son activas, no son importantes. Entonces, para nosotros, en el área latinoamericana, o nosotros mismos que estamos acá en esta sala, ¿qué tan importante es para usted el sentido de la vida? Porque cada uno la podemos tener, como decimos, podemos darnos cuenta del otro, pero cuando usted mismo lo dijo, cuando estamos a solas, realmente a veces lo sabemos y a veces no sabemos realmente el por qué estoy y para qué estoy. Muy buena pregunta, bien filosófica. Por supuesto que yo no la puedo responder, simplemente puedo decir que hay vidas humanas, como el caso de mi mamá, que vive todavía, que uno se pregunta por qué sigue ahí. Y seguramente, como yo soy creyente, hay una razón. No sé, la razón es que se convierta mi hermano, por ejemplo, porque se acerca a ella. El otro día me llama con una videollamada y me digo, ¿qué estás haciendo? Amamantando a la mamá. Porque mamá no quiere tomar, entonces él le puso un tubito de plástico y con una jeringa le va impulsando adentro el jugo de fruta. Y mi mamá mueve los labios como si fuera un bebé que está mamando. Y como él es... mi hermano es todo bastante cómico. Entonces su servicio a mamá es un acercamiento. Por ahí le hace descubrir. Y podría decir que en la vida de una persona así como está mamá, consiste en ser amada, el sentido de esa vida. Consiste en ser amada. Y las personas que la quieren, por ejemplo, la cuidan 2 peruanas. Mire qué casualidad, ella vive en Roma, ¿eh? Hay muchísimos latinoamericanos y de otros lugares que están haciendo trabajo de cuidado de personas enfermas y ancianas, porque los italianos no lo hacen, evidentemente. Y no solamente la quieren, sino que la hacen reír. Entonces hay un sentido que es, yo le produzco esto positivo. Y como me decía la badante, la que la cuida, me dijo,
Segno día a día. Hay día que está mejor, día que está peor. Mira, y ella, una vez, me acuerdo que estaba por irme yo, y mamá tenía como unos movimientos espásticos, no sé qué digo, no sé qué le pasa. Es que ella sabe que usted se va, dígaselo. A mí me cuesta mucho hablar con alguien inerte. La cuestión que le agarré la mano y le dije, mamá, yo me voy, pero te prometo que cuando junte la plata vuelvo, voy a volver. Inmediatamente se calmó. Así que esta mujer, que no era su hija, me enseñó a mí cosas de mi madre. Entonces eso sí le da sentido. Ahora, cuando uno está solo en la habitación, no lo sé, sin fe es difícil entenderlo. Probablemente uno, no sé, tiene que tener una visión que vaya más allá del momento concreto, proyectarse. ¿En qué habré beneficiado a otras personas? Tanto que eso justifique mi existencia, podría ser, ¿no? Alguien que no es creyente, pero esto lo dice Umberto Eco, pero por lo menos sumé a la vida de otras personas aspectos positivos. Eso podría ser un elemento que da sentido. Pero es una pregunta difícil, claro. Ahí, ¿para allá? Acá hay una pregunta, doctora, del Zoom. Dice, ¿por qué cree que buscan tantos términos para hablar de la persona, por ejemplo, individuo, ser humano? Ok. Primero debo decir que yo lo dividí en 4, estos conceptos, pero la declaración de Boecio es sustancia individual de naturaleza racional, que servía para distinguir claramente el individuo humano, persona, de los individuos de las otras especies vivientes, ¿no? Que era sustancia, por lo tanto concreto, con atributos, individual, no mezclada a la totalidad, y con una naturaleza que se expresaba a través de su racionalidad, y por lo tanto hablaba de la presencia del espíritu. Yo creo que si miran esta definición, por ahí no la sienten tan, no sé cómo decir, parcializada. En el fondo está diciendo, cada ser humano es un individuo que es capaz de pensar, tiene una naturaleza que es capaz de pensar, y eso es propio del ser humano. Puede ser que no lo haga por patología o por fase de desarrollo, pero tiene esa capacidad, y eso reintegra, digamos, el concepto de persona. Perdón, no saludé a los que están lejos, ¿eh? No los veo, pero creo en su existencia. Muy buenas tardes a todos. Quisiera que nos explique un poco más sobre, no logré escuchar muy bien, pero sobre Sobchak o Septot, de lo que dijo que debemos defender y es lo que nos anima a cada persona. De nuevo. A ver. Entendí una frase como en otro idioma. No logré escuchar bien, pero es Septot o Sobchak. Ah, gracias. Self-talk. Eso. Sí, en fin, tendría que decir eso, diálogo interior, más fácil. Ajá. Diálogo Sí. interior. Sí, digo self-talk para darme un tono. Diálogo interior. Se me callan los alumnos. Diálogo interior es la capacidad que tiene el hombre de ser sujeto y objeto a la vez. Es decir, ¿qué estoy haciendo ahora? Me encanta, porque esta autora dice que en esa charla interior uno analiza lo que ha hecho y lo juzga. ¿Estuve bien? ¿Estuve mal? Y además dice, rehearsal, hace como una prueba, como se dice para teatro, ¿no? La prueba de lo que le va a decir al otro, o lo que va a hacer, imaginando distintas posibilidades. Mira, le voy a decir duramente, esto se acabó, no, porque ahí se me va a retobar, ¿no? Entonces le digo, mira, a ver, mira, entiende lo que no lo hace uno cuando tiene una charla difícil, la prepara en su mente, prepara distintas versiones y después, bueno, según la finalidad que se propone, elige una, ¿no? Eso sería la prudencia, en el fondo, aplicada, ¿no? Entonces uno, en la charla interior, juzga lo que ha hecho, en la conciencia que juzga lo que ha hecho, pero también se proyecta del presente al futuro, eligiendo el modo como quiere estar presente. Pero eso tiene una implicancia muy interesante, porque uno sabe que está ahí, entonces va en contra de las conductas masivas. Por ejemplo, la Alemania nazi, cuando terminó la guerra, había mucha gente que no estaba de acuerdo con lo que había sucedido, pero había actuado porque todos actuaban así. Es decir, no había tenido ningún self-talk, no había preguntado, diciendo, pero esto lo veo, que era un médico, estaba al lado de mi casa, ¿cómo que ahora dicen que no es humano? Un judío, ¿no? ¿Entienden? Entonces, muchas veces la acción de masa, y bajando peldaños y sin ir a cosas tan dramáticas, en un colegio, el bullying, el de grupo contra un individuo, y los otros se unen por miedo a que ser ellos después la próxima víctima,
pero no piensan, no hacen un self-talk preguntándose si lo que le están haciendo al compañero o la compañera él es bueno, ¿no? Entonces, fomentar en nosotros mismos primero y en las demás personas esa capacidad de reflexión es fomentar el ejercicio de la libertad. Yo le cuento un episodio que me mostró que yo también caigo en estas cosas. Una vez escribimos un libro con 2 profesores del IAE que nos fue muy bien en la venta, cosa que no es habitual. Entonces no pagaban royalties, llegaban los derechos de autor, dividido 3, pero era suficiente. Y una vez vino Eric Clapton, que mis hijos amaban y a mí me encantaba también, y fuimos al estadio de River. Yo invité a 9 personas con las royalties. Entonces, no sé, me sentía súper, que llegamos ahí, no sé qué. Y en un momento todos coreaban, porque se coreaban las canciones, cocaine, cocaine. Entonces digo, cocaine yo no lo coreo. Así que en mi self-talk me digo, ¿pero qué está diciendo? Me frené. Entonces hay una cosa colectiva que adelgaza los criterios morales, de decencia también, porque uno se sumerge en la totalidad. Entonces self-talk sirve también para eso. Chicos, si uno se despereza, le llevan el micrófono, aviso. Gracias, Paola. Fantástico. No, una cosa que me quedo pensando es que me impresiona que en la Laudato Si el Papa Francisco usa la expresión homo cuidens, ¿no? Y escuchándote, pensaba, también me pasó yendo a Londres al museo, viendo la evolución humana, que lo pensé también ahí, ¿no? Que es como decir, durante tantos años, durante siglos estuvimos como conociéndonos, ¿no? Como diciendo, bueno, estos somos, así evolucionamos, estas son las partes de la naturaleza, ¿no? Y como que llegó el momento que ya conocemos todos, no todo, pero conocemos mucho, sabemos mucho de lo que podemos hacer y manipular. Llegó el momento de la evolución humana, de cuidar, ¿no? De que nosotros somos los seres responsables también del planeta, ¿no? Porque lo dice en esta encíclica que es sobre el planeta, el cuidado del planeta. Entonces, no, me impresionaba cuando hablabas de esto último, todo, ¿no? Pero digo, cuando decías lo del ser relacional, lo de que también muchas veces el sentido es esto de descubrir que somos amados, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos frente a eso. No sé, me surgía como, acordándome de esto, del homo cuidens, mucho la cuestión de la responsabilidad y cómo es eso parte de esto de la condición humana, ¿no? Sí. Bueno, también con eso que decías recién de la banalidad del mal, ¿no? Esto bueno, que dice Ana, justamente interpretando esto de cuando nosotros no decimos, bueno, yo quién soy, yo me sumo a esto, sí, no puedo, ¿no? Sí, hay muchas razones. Uno se puede sumar a la muchedumbre por miedo, algunos por convicción, otro por miedo, pero fomentar la capacidad de la autorreflexión significa preservar ese espacio de libertad que es lo que nos define, sobre todo a los adultos y en los chicos, acostumbrarlos que sumarse sin pensar en lo que están haciendo significa engrosar los efectos negativos de alguien que tiene malas intenciones, eso seguramente. Con respecto al cuidado del ambiente, también es nuestra responsabilidad y buscar alternativas es ¿cómo se dice?, un efecto de la inteligencia. ¿Cómo veo que esto puede ser distinto, no? El mayor impacto de la humanidad sobre el planeta es justamente cuando empieza la famosa revolución industrial y cuando se expande. Al comienzo era poca, no había ninguna conciencia de que las máquinas, los humos y qué sé yo, los ¿cómo se dice?, combustibles fósiles, etcétera, podían crear problemas subsiguientes. Ahora lo sabemos y entonces uno lo cuida. Y cuidar significa darnos cuenta que es algo valioso, ¿no? Entonces, digo cosas domésticas, separar la basura es eso. Me doy cuenta que el vidrio puede ser reciclado, que el papel puede ser reciclado. Pienso, no hago las cosas sin pensar. Esa mayor conciencia tendría que ser una característica actual. Cuando miro cosas del pasado me doy cuenta de que las ideas que yo presento también han aparecido antes. Quizá la diferencia de ahora sería que más personas las alcanzan. Esto podría ser lo diferencial, ¿no? Hay más posibilidad de aceptación de estas ideas por un número mayor de personas, digo yo, de la nueva generación, pero también de las otras, formo parte de la tercera en línea, digamos, cuarta, no sé. En ese sentido, creo que una característica de nuestra época es esto, ¿no? Que hay
una posibilidad de entender estas cuestiones a un número mucho mayor de personas. Esto lo digo porque siempre se habla peste de la educación, pero hoy hay mucha más gente que sabe leer y escribir que antes, eso sin duda. Sí, hay menos gente que sabe más cosas, pero antes eran pocos que sabían mucho y muchos que no sabían nada. Así que vamos por ese lado. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas... Acá hay una. Hay almuerzo. Breve. ¿Cómo se explica desde la antropología filosófica que en esta evolución que ha sufrido la humanidad, gracias al gran aporte de las nuevas tecnologías y de los avances de la ciencia, sin embargo, hemos perdido la calidad de cuidado y de protección hacia los más frágiles? Vos decís que la hemos perdido. O disminuido. Mira, yo no lo sé, capaz que no estoy informada. Yo tengo, lo saben mis colegas, tengo a 2 nietos con 2 formas de discapacidad. Y yo me sorprendo y me alegro de ver cómo mis 2 hijas, madres de estos 2 chicos, cómo los estimulan, cómo les exigen dentro de lo que puede ser exigido, y cómo los hermanos juegan con ellos. Las 2 tienen 5 hijos, así que por suerte están rodeados, la chiquita y el chiquito. Y entonces yo podría decir, pero no sé si vos estás de acuerdo, que nuestra época se caracteriza por una mayor inclusión de personas con discapacidad, más que antes. Porque antes, cuando un chico nacía con algún tipo de síndrome, más bien lo escondían, ¿no? Entonces creo que si algo me pone orgullosa de mi tiempo, como hay muchas cosas que no me ponen orgullosa, sería que hemos entendido que se pueden incluir, que se pueden desarrollar y que hay mucho más para hacer con cada uno de ellos. No sé si te referís a eso. Por otra parte, en el pasado, no todas las personas valían igual. Había una estratificación social muy marcada. Di un ejemplo, digamos, no tan alejado en el tiempo, pero alejándonos en el tiempo hay más ejemplos de abusos de personas consideradas de rango ínfimo, esclavos, ¿no? Entonces, creo que algo hemos entendido. Lamentablemente no se nota en una mayor capacidad para la paz. Porque vemos, yo pensé que después de la Segunda Guerra Mundial nadie más iba a usar armas. En fin, menos mal que no lo escribí en ningún lado, porque no podía haber sido, como se dice, haber dicho algo que tan contrastante con la realidad, porque sigue habiendo guerras, y guerras con una capacidad de destrucción mucho mayor que las anteriores. En eso sí tenés razón. Entonces, pienso que la clave es la educación, y la clave es la primera educación dentro de la familia, donde se aprenden estos principios, sobre todo porque se ve que lo hacen, ¿no? Es decir, que los interpretan concretamente padre, madre y, bueno, las personas, ¿no? Inclusive el cuidado de los mayores, ¿no? Ahora me empieza a interesar particularmente. Bueno, no sé quién es mi jefa. Vos. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, agradecemos la participación de la doctora. Muy buena la exposición. Le damos